En esta oportunidad vamos a dar inicio a un nuevo libro que vamos a compartir y lo vamos a desarrollar a fuego lento, de manera pausada. Sus capítulos son muy profundos, por lo tanto vamos a ir desglosando capítulos en varias partes para extraer la mayor cantidad posible de nutrientes para nuestra vida espiritual. Entonces, quiero invitarles que abra su Biblia en el libro de Romanos. Libro de Romanos en el capítulo 1. En esta oportunidad vamos a compartir los primeros 7 versos de este capítulo y vamos a desarrollar solamente estos 7 versos y que la gracia del Señor esté en esta tarde con cada uno de nosotros. Libro de Romanos entonces, capítulo 1, versos 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un gozo, una alegría cantar al Señor, alegrarnos en su presencia, expresar nuestra gratitud a Dios, porque Él ha sido bueno y para siempre son sus misericordias. El tiempo que cantamos al Señor es un momento muy especial. Hay emociones, hay gozo, alegría que se expresa a través del cántico y también con ello es la comunión y la presencia del Señor en nuestro medio. En toda instancia, por supuesto, a través de la oración, el cántico y la palabra, el Señor siempre está en medio nuestro. Y en esta oportunidad vamos a compartir la palabra del Señor y para quienes se vienen sumando, hemos dado apertura a un nuevo libro que vamos a compartir, que es el libro de Romanos. Hemos leído en Romanos capítulo 1, verso 1 al 7. Pero antes de dar comienzo en detalles, quiero señalar algunas cosas que concluimos de la carta anterior, que es Segunda de Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo está instando a esta iglesia naciente, a una iglesia que había formado y que no había estado el tiempo que él hubiera deseado, porque la persecución contra él y contra quienes estaban formando iglesias, estos eran los del camino, eran seguidos principalmente, perseguidos por judíos ortodoxos, celosos
y que no creían en el Mesías, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, a todo evento, cualquiera fuera las circunstancias, ellos querían callar la voz de quienes hablaban de este evangelio santo. Pablo, por lo tanto, escribe estas dos cartas para reforzar en esta iglesia algunas cosas doctrinales, enseñanzas, y también reconocer en ellos cómo ellos habían crecido y madurado espiritualmente a pesar de las circunstancias en las que ellos se encontraban. Por lo tanto, los insta a no perder el rumbo y a mantener la fe en el Evangelio de Jesucristo. Y así, el domingo pasado, el Señor nos hablaba y nos dio 3 alcances importantes y que la iglesia debía mantener. Uno era la importancia de la oración para la expansión del Evangelio. Pablo les pide a ellos que oren para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, de tal manera que nadie se oponga a este Evangelio glorioso. Pide oración, la intercesión para ser librados de aquellos hombres malos, personas que en ellos lo que manifestaban era la maldad del hombre, a tal punto que querían exterminar o terminar con sus vidas. Por lo tanto, la palabra del Señor nos instaba a orar por quienes están pasando tiempos difíciles. La palabra del Señor nos llamaba a orar por aquellos que tienen la responsabilidad de trazar bien la palabra de verdad. Orar para que la iglesia del Señor sea afirmada en las verdades del Evangelio. Ser una iglesia sometida a la palabra de Dios, que pone en práctica lo que las Sagradas Escrituras señalan. Por eso que era importante, y el Pablo da un realce a lo que es la oración. Una iglesia que debe confiar en el Señor a pesar de las circunstancias que le están afectando, de las situaciones coyunturales que pudieran afectar. Latinoamérica en general, creo yo que por muchas generaciones ha disfrutado de la paz de Dios y la libertad para predicar el Evangelio. Pero ya soplan vientos de persecución. Por lo tanto, la iglesia del Señor tiene que estar más apercibida que nunca. 2, la palabra del Señor nos hablaba acerca de reforzar el sentido del trabajo y disciplina que tienen que tener las personas que conforman la iglesia, y en este caso una iglesia local. Habían personas que habían distorsionado la verdad del Evangelio, la venida del Señor, como que eso iba a ocurrir de manera inmediata y por lo tanto habían dejado sus responsabilidades, el sostén de su familia, sus trabajos, y estaban generando un tipo de desorden al interior de la iglesia local. Pablo, en este sentido, él refuerza a la iglesia que estas conductas deben ser corregidas, deben ser disciplinadas, deben ser estos hermanos exhortados de manera que corrijan ese error. Incluso él es drástico en la medida y señala que se deben apartar de ellos. Apartar porque lo que están haciendo es afectando sobre todo a las personas nuevas. Y les dice a los antiguos, a los hermanos maduros en Cristo, que si bien es cierto, no lo dejen, ¿no es cierto?, o no lo tomen como un enemigo, sino que puedan hablarles y en ese sentido exhortarle conforme a la palabra del Señor, de tal manera que ellos cumplan con sus responsabilidades. Es tan drástico el mensaje que dice que aquel que no trabaje, no coma. Textualmente lo dice. Y en ese sentido,
esto también tiene que verse reflejado en la madurez del creyente. Ser responsables en todas las áreas de nuestra vida. Enseña que deben ser instruidos, exhortados y disciplinados. ¿Ah? Y el punto 3, lo que señalaba era una bendición final, una despedida del apóstol en esta carta y también una bendición para toda la iglesia. Le señala, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Es decir, la gracia que es proveída por Dios, que es un regalo que el ser humano no se merece. Pues esa gracia que acompaña desde el arrepentimiento, desde el llamado, de la fe salvadora y acompaña en todos los procesos del creyente. Bueno, Pablo está ratificando una vez más que esa gracia sea con cada uno de ellos. Y que la presencia de nuestro Señor Jesucristo es nuestra garantía. Él nos garantiza la paz en medio de situaciones adversas. Por medio de Jesucristo hemos hecho la paz para con Dios. Y esa paz es una paz permanente. No es una paz instantánea que desaparece desde la nada, sino que la paz de Dios sobreabunda en los corazones de sus hijos. La paz, la gracia del Señor es algo necesario para la vida cristiana. Es nuestro principio y fin. La gracia llega a nosotros y termina con nosotros en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así el Señor nos hablaba y cerrábamos esta hermosa carta para dar apertura a una nueva carta, a una nueva epístola, a una nueva enseñanza que el Señor nos va a entregar como iglesia. Y así es como llegamos a la carta a la iglesia de Roma. Hoy comenzamos entonces este nuevo libro. Quizás es una de las cartas doctrinales más profundas, intensa, con mucha enseñanza, la cual fue escrita por el apóstol Pablo. Y esta carta nos llevará a una reflexión profunda como creyentes. Nos llevará a un autoexamen, a entender cuál es la condición del hombre lejos de Dios y cómo esa condición cambia por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En esta carta veremos cuál es la situación también del pueblo judío ante la ley y el fracaso rotundo que tiene el pueblo, ¿no es cierto?, al no poder cumplir esta ley de Dios. El hombre no logra justificarse por sí mismo, no es capaz de cumplir. Y en ese sentido, la ley que es buena en sí misma viene finalmente haciendo condenación para todo aquel que no la cumple. Y por otra parte, nos enfrentamos en esta carta a un pueblo pagano, adoradores de ídolos, que también estaban destituidos de la gloria de Dios. Dice Pablo, y lo vamos a ver más adelante, acerca de esto, de la destitución de la gloria de Dios. Ellos venían de una cultura y formas, ¿no es cierto?, donde primaba la idolatría. Y esto en forma práctica dejaba a la vista lo que Dios rechazaba, lo que Dios señaló en los mandamientos. No adorar imágenes, no adorar ídolos, no adorar nada que no fuera la palabra del Señor. Entonces, como la iglesia de Roma estaba formada por hermanos judíos y gentiles, el apóstol tiene que hacer esta aclaración para que se pueda entender que ante Dios no hay privilegiados desde la perspectiva del pecado. Todos pecaron, dice, y todos están
destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, había una preocupación en el apóstol. Él estaba en Europa del Este, estaba en Macedonia y en Acaya, en todas, formando iglesias ahí, pero también estaba pendiente de lo que estaba pasando en Roma. Si bien es cierto, Pablo no constituyó la iglesia de Roma, pero desde Antioquía, de ese lugar donde también Pablo sale a misionar, que es una iglesia, un polo de desarrollo para el cristianismo que Dios puso en ese lugar, desde ahí la palabra de Dios comenzó a desarrollarse. Y se piensa y se cree que hermanos en Cristo que también salieron de ese lugar, fueron a Roma por diferentes razones y finalmente se terminó estableciendo la iglesia en Roma. Habían algunos riesgos, como lo hemos visto a lo largo de las cartas que hemos compartido, los riesgos que se corren dentro de la iglesia de Cristo. Y en ese sentido, Pablo está preocupado por estos temas doctrinales. Y hay dos conceptos que a través de la carta vamos a ir desarrollando. Y esto los hermanos que están haciendo el discipulado lo van a entender mucho más claro, porque tiene que ver del punto de vista del judío y el legalismo, lo que era la ley propiamente tal, esclavos de la ley sin poder llegar realmente a Dios. Y por otro lado, un pueblo idólatra que de alguna manera estaba invadido por el libertinaje. Y estas corrientes de pensamiento estaban afectando la iglesia. Porque el libertinaje era un exceso de vivir sin ningún tipo de ley. Y las dos cosas eran peligrosas. Por lo tanto, Pablo se encargará de exponer en esta hermosa carta, ¿no es cierto?, que ante Dios todos somos iguales, es decir, todos somos pecadores. No hay una distinción en esto. Judíos y gentiles, no arrepentidos, no llamados al evangelio, todo aquel hombre lejos de Dios es un pecador, cualquiera sea su descendencia o nacionalidad. Por lo tanto, había un riesgo en no entender la gracia como si realmente Dios, para actuar, para llamar, para perfeccionar a su iglesia, necesitara algún tipo de ayuda en la congregación. Pablo en otra carta, en Efesios capítulo 2, del 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Y aquí Efesios es una carta que también es como un resumen, una extracción del libro de Romanos. Por lo tanto, hay cosas muy combinadas en ellos, en estas dos cartas. Donde le está hablando también a la iglesia de Éfeso acerca de que en realidad no es por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y así, el apóstol en esta preocupación, todos estos pensamientos los transmite el Espíritu Santo, pone en él la inspiración para escribir. Necesita aclararle a los gentiles, además de aclararle a los judíos, hermanos judíos, que no es por obra para que nadie se gloríe. No es por capacidad humana, no es por el cumplimiento de una ley el que van a alcanzar la justicia de Dios, sino solamente por gracia. Y también aquellos que de alguna manera entendían la gracia de Dios de manera errónea, les dice en el libro de Romanos 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto para el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y así, todas estas cosas se van a plasmar en lo que vamos a compartir en esta hermosa carta. Es una carta que trata del cambio que Dios realiza en la mente de las personas. El mejor ejemplo que nosotros tenemos de los cambios que Dios hace es el mismo escritor de esta carta.
Si ustedes recuerdan lo que era Saulo de Tarso en el capítulo 8 y después ven a Pablo en el capítulo 9, son dos personas totalmente distintas. Y ahí podemos ver la gracia de Dios actuando y cambiando y transformando vidas, que es el propio escritor de esta carta que estamos hoy día compartiendo. Pablo, un hombre ya de Dios que fue apartado para esta misión, para este trabajo, él descubrió y lo manifiesta en sus cartas, la doctrina de la justificación. Él lo aclara. Lo que está de alguna manera escondido en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se lo revela. Y por eso que dice cosas tan determinantes en la carta de Romanos. Él, escudriñando, y el Espíritu Santo obrando en él, le da claridad acerca de la elección soberana de Dios, acerca de la elección de Dios por medio de la fe para creer en Dios. Concepto que él lo profundiza en el capítulo 8, que en algún momento en algún domingo lo vamos a compartir. Pablo entonces, él descubre en el Antiguo Testamento lo que ahí estaba escondido. Y en el libro de Génesis, por ejemplo, dice, creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Salmo 32, 1-2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nuevamente el creer en Dios. Habacuc 2:4, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y así, este descubrimiento de la doctrina de la justificación, la doctrina, ¿no es cierto?, de la elección soberana de Dios a través de la fe, finalmente usted, y lo vamos a compartir cuando corresponda en Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y está haciendo referencia a Habacuc 2:4. Entonces, todo esto, lo que el Espíritu Santo está revelando, es lo que nosotros vamos a compartir durante los domingos que Dios nos dé vida y salud para compartir con la iglesia. Por lo tanto, Pablo tiene que aclarar profundamente en esta carta que todos, llámese judío, llámese griego, cualquier nacionalidad, dice que por cuanto todos hemos pecado, todos, no hay distinción en ello, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y lo vamos a ver en Romanos 3:23. Por lo tanto, en esta oportunidad son 4 partes solamente que vamos a ver del saludo. Está 1, atributos apostólicos. 2, promesa cumplida en Jesús, hecho carne. 3, todo es recibido por gracia. 4, amados por Dios y llamados a la santidad. Y en ese sentido los atributos apostólicos que están en el verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es el saludo más largo de todas las cartas que Pablo escribe, pero en cada una de las frases hay palabras reveladoras acerca de lo que significa el evangelio en cada persona. Partiendo Pablo, siervo y apóstol, siervo o esclavo. Pablo él reconoce a Jesucristo como su amo, como su Señor. Él se autodescribe como siervo o como esclavo, como doulos en el griego. Él está completamente convencido de que es un siervo
del Señor Jesucristo. Y en varias cartas Él describe que Él ha sido crucificado juntamente con Cristo. Para mí el vivir o morir es Cristo, dice. Así, de esa manera, Él señala a Jesucristo como su Señor, entregado a su señorío. Por lo tanto, Él dice primero siervo y luego apóstol. Hay que aprender a ser siervo. Luego los títulos. Del momento entonces que somos llamados por el buen pastor, rendimos nuestra vida a Él. En ese minuto en que somos llamados por el Señor, nos constituimos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra vida, nuestro ser, todo depende de Él. Estamos rendidos a los pies de Cristo. Y esa es la importancia en que nosotros también debemos hacernos la pregunta. Pablo dice, siervo y apóstol de Jesucristo. Nosotros debemos hacernos la pregunta, ¿somos siervos o no somos siervos del Señor Jesucristo? Como individuo, como persona que hemos conocido a Cristo. La palabra del Señor nos llama a despojarnos del viejo hombre, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. El hombre viejo está viciado conforme a los rudimentos de este mundo, a los engaños de este mundo. Pero el hombre nuevo, en ese sentido, su mente es cambiada. Su forma de vivir es cambiada. Su lenguaje es distinto. Sus acciones son distintas. Todas estas cosas que identifican a un hombre viciado por lo que el mundo en sí significa, en Cristo somos nueva criatura. Por lo tanto, siervos de Jesucristo. Y luego de eso dice, llamado a ser apóstol. Él tiene un llamado. Este es un atributo único y exclusivo que Dios le dio a un grupo de personas. Eran 12 lo que el Señor estableció, los que Él llamó. Y hay características que son únicas de un apóstol. Primero, fue llamado por el Señor. Cada apóstol fue llamado por el Señor. En el capítulo de Hechos, capítulo 9, el Señor llamó a Pablo. Cuando se le aparece en el camino, Pablo, ¿por qué me persigues? O Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En esa instancia, en ese momento, Pablo fue llamado a ser apóstol y él recibe el llamado del Señor. Luego, él recibe instrucciones claras como los apóstoles. Ellos fueron instruidos para después fundar el evangelio de Jesucristo en el mundo entero. Instrucciones directas. Y tercero, tenían que ser testigos, haber presenciado la resurrección de Jesucristo. Pablo, él vio al Señor. Él fue testigo entonces también de un Cristo resucitado, como lo fueron los apóstoles y muchas personas que lo vieron a Él. De esta manera, entonces, está Él como apóstol. Esto es muy distinto a los que hoy día se autoperciben apóstoles, ¿no es cierto? Hoy día cualquiera se autopercibe como quiere, así como estamos, ¿no es cierto? La situación de este mundo, hay algunos que se perciben como caballos, otros son viejos pero se perciben como bebés y hay que mudarlos. Es la locura total en la que estamos cayendo hoy día. El relativismo no tiene parangón. Todo hoy día es relativo. Sin embargo, para Dios no existe esto. Dios es absoluto. Su palabra es verdad. No hay relativismo en la palabra del Señor. Así que Pablo entonces es un apóstol de Jesucristo. Y dice apartado para el evangelio de Dios. En esta frase él ratifica entonces que él fue llamado, apartado. Hay una condición especial en él.
aparte de haber sido llamado para salvación y vida eterna, Él fue apartado para llevar esta misión. Y esto fue desde antes de la fundación del mundo. Desde el vientre de su madre, Pablo dice que fue apartado por la gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, para llevar ¿qué? Las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo. La mejor noticia que el ser humano puede recibir. La salvación, la vida eterna. Lo que todos hemos recibido y debemos estar convencidos de que somos llamados, que el Evangelio de Dios ha llegado a nuestras vidas. Y así los hermanos que lo hemos compartido en el discipulado saben cuando hablamos del anillo de las 5 argollas. A los que Él conoció, dice en Romanos 8, 29 y 30, a los que Él conoció, a los que Él amó, a estos predestinó, es decir, desde antemano lo planificó para salvación. A los que Él amó, a los que Él conoció, los predestinó. Y aquellos que Él predestinó, a estos llamó. Los llamó mediante ¿qué? El Evangelio de Jesucristo. Cuando usted escuchó la palabra de Dios, cuando alguien le habló de Jesucristo, usted en su interior se estremeció. Cuando escuchó a alguien en la calle, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hombres y mujeres que predicaron, recorrieron las calles, hablando de Jesucristo. Bueno, a los que Él llamó, dice la palabra del Señor, que a esos justificó. Es decir, los liberó de toda culpa de pecado a través de la obra gloriosa de Jesucristo. Y a los que Él justificó, a estos glorificó. Es decir, hay un anillo cerrado que no se rompe, independientemente que todavía no hemos sido glorificados, porque eso ocurrirá cuando el Señor venga. Hay un proceso en que el Señor está tratando con su iglesia, es un proceso de santidad. Dios está llevando a su iglesia, a los que han sido apartados para Él, a un camino de santidad. Esa es la lección de Pablo y eso es lo que él está desarrollando. Luego dice en la segunda parte que se cumplen en Él, en Jesús. Hay promesas cumplidas en los versos 2, 3 y 4 que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de quién, de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Por lo tanto, una promesa cumplida, palabra de Dios que fue entregada a los profetas. Y esta palabra quedó escrita como testimonio al mundo de que el Hijo de Dios sería carne y habitaría en medio nuestro. Desde el libro de Génesis, ya Dios había predispuesto el plan de salvación para la humanidad. Y este testimonio quedó plasmado en las Sagradas Escrituras. Jesús, el Hijo de Dios, que es lo que nosotros creemos. Jesús, quien nace hombre, un niño, como conocemos la historia de Jesús, se desarrollan en Él todas las promesas de Dios. Y esto que fue escrito, que desde la raíz de David vendría este niño que sería carne y que en Él se cumplirían las promesas. Bueno, Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11:1 y 2. Y ahí está escrita, revelada, la vida de este Hijo de Dios, el Mesías, que sería carne y vendría en
en carne vendría entonces de la simiente de David. Y así nos encontramos diferentes pasajes bíblicos donde nos hablan acerca de lo que sería el Mesías, el Hijo de Dios. Y Isaías 53 nos habla y nos relata detalles acerca de lo que sería esta persona, quién sería, de las cosas que en él se iban a manifestar. Usted lo puede leer con mayor tiempo en Isaías 53. Usted ahí va a encontrar revelación acerca del Mesías, del Hijo de Dios. Pablo, en estas cartas que él escribe, ratificando acerca de que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Da claridad en ese sentido. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, versos 20 al 22, dice, está hablando justamente de la persona de Jesús. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y ahí Pablo está hablando en diferentes textos, está señalando que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios. Ese es lo que él está predicando a los judíos, llevando a las sinagogas, hablando que en Jesús se cumplían todas las promesas escritas en el Antiguo Testamento. Lo que el libro de Isaías describe, lo que el libro de Jeremías describe, se cumplen en él. Por lo tanto, Pablo está haciendo referencia en estos textos que hemos leído, está haciendo referencia a Jesucristo, al Hijo de Dios. ¿Para qué? Para señalar y establecer que no todos los caminos llevan a Dios. Como hoy día escuchamos a muchos que dicen, bueno, en realidad todos creen en Dios, así que bueno, de alguna manera Dios los concede. No, no es así. Jesucristo él mismo lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre, el Hijo de Dios. No hay otro camino. Por eso que es tan importante que la iglesia del Señor entienda que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro mediador. No todos aquellos que creen en un Dios creador del universo, por solo declararlo y decirlo, van a ser justificados ante Dios. El que dio su vida, el que dio su sangre, fue Jesús, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos salvación y vida eterna. Por eso que San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego señala, y este es todo el saludo de Pablo. Podemos ver la riqueza que hay en estas frases. Luego señala en los versos 5 y 6, todo es recibido por gracia. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Él está reconociendo que todo es por gracia. Es un regalo no merecido. Pablo siente que él no es merecedor de lo que está recibiendo. Por eso reconoce en su saludo y dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis, dice, también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Pablo entiende que tiene que llevar esta gran misión, porque los que fueron conocidos por Dios están repartidos por todo el mundo. Y la palabra del Señor tiene que llegar
a todo aquel que fue apartado para salvación. Él siente esta gran responsabilidad. Por eso dice, ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado? ¿De quién? De Jesucristo. Esa gracia es la gracia que nos justifica. Solo a través de la obra gloriosa de Jesucristo, el Hijo de Dios, solamente a través de Él, Pablo reconoce haber recibido la gracia y la misericordia de ese Creador eterno. Por lo tanto, no hay mérito alguno en Pablo propiamente tal, porque Dios fue en su soberanía determinar que la gracia iba a operar en él para que llevara la palabra de Jesucristo a las naciones, para obediencia a las naciones, a todas las naciones, para obediencia de aquellos que realmente deben escuchar el mensaje de Jesucristo. La gracia del Señor es un don entonces no merecido, es un regalo de Dios que el ser humano no lo merece. No es algo que proviene del ser humano, no es una elección del ser humano. Decir, bueno, yo decidí aceptar a Cristo en mi corazón y ahora voy a ganarme el cielo a través de esta acción. No es así. Dios es soberano en eso. Dios nos eligió. ¿Por qué me eligió a mí? ¿Por qué lo eligió a usted? Eso está dentro de la soberanía de Dios. Lo único que puedo decirle es que yo estoy feliz, alegre que el Señor me haya elegido. Y usted debería sentirse con gratitud en su corazón por sentir y saber que es un elegido de Dios para salvación y vida eterna. Por eso es un don no merecido. La finalidad entonces del apostolado de Pablo es llevar los fundamentos del Evangelio a todas las naciones. Pablo desde ahí de Roma, la ciudad imperial, donde todo el movimiento se concentraba ahí. Por eso que dicen, en realidad, el imperio hizo tantos caminos y tantas vías que todos los caminos llevaban a Roma. Todos iban y tenían algún tipo de actividad en esta ciudad imperial. Por lo tanto, era un lugar estratégico para que la palabra de Dios fuera expandida al mundo. Y el Espíritu Santo inspira al apóstol y le da esta carta tan profunda que aclara las verdades del Evangelio y que la vamos a ir descubriendo domingo a domingo por la gracia del Señor que está operando en nuestra iglesia. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. En todo el mundo hay personas que obedecerán a la fe del Evangelio. Hay personas que están escuchando, esperando oír, escuchar la palabra de Dios. Y por eso que todos los creyentes tenemos una gran responsabilidad. Esto no es solamente del pastor, no es solamente del anciano, sino que todos tenemos la responsabilidad y esta gran comisión de compartir el Evangelio de diferentes maneras, como lo hacemos con los hermanos que están aprendiendo la palabra del Señor en nuestra iglesia, hermanos que están en el discipulado, hermanos que están escuchando, personas a quienes les estamos enseñando las verdades del Evangelio, personas que están viendo esta transmisión, personas que están en diferentes partes y están recibiendo la palabra de Dios. Personas que quizás por primera vez están escuchando y están siendo impactados por el mensaje de Jesucristo. Porque la palabra tiene que correr y ser glorificada. Para obediencia a las naciones, bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. En todo el mundo hay personas que oirán la voz de Cristo en cada rincón. Por eso que Pablo señala y dice, por esta razón el apóstol afirma que los hermanos de Roma han obedecido a la fe. Porque fueron llamados a ser de Jesucristo. Fueron apartados de tinieblas a la luz admirable de Dios.
Y por eso que la seguridad que cada creyente tiene que tener es que fue apartado para salvación y vida eterna. La salvación que Dios te ha dado no es una salvación relativa, no es que se gana, que se pierde, que se gana, que se pierde, que se va y que viene. Fuimos apartados de tinieblas a su luz admirable, no para volver nuevamente de la luz admirable a las tinieblas. Fuimos elegidos para salvación y esa debe ser la convicción de cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. El último punto, que hemos sido amados por Dios y llamados a santidad. Y esto es lo que Pablo le dice en el último verso. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, amados de Dios. A todos los que están viendo esta transmisión, amados de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Llamados a ser santos, llamados a caminar por el camino de santidad. No es por tus propias fuerzas, no es por tus propias capacidades, sino que porque la gracia de Dios nos sustenta y nos acompaña. Por eso que somos llamados a santidad, porque en ese proceso no estamos solos. El Señor está para sustentarnos. Los escogidos del Señor somos amados de Dios. Las Sagradas Escrituras, en diferentes partes, nos hablan acerca del amor de Dios para sus escogidos. Dice Jeremías 31:3, dice, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo, diciendo, con amor te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así, cada uno de nosotros es como estar escuchando la voz del Señor. Con amor eterno te he amado. Desde antes de la fundación del mundo te conocí, te aparté, te predestiné para salvación y vida eterna. Hoy día tenemos una relación de padre e hijo. Eso es lo que Pablo le está transmitiendo a los hermanos. Dios es nuestro protector. Y en Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá apartar de Dios? ¿Quién nos sacará de su mano? ¿Hambre, persecución? ¿Enfermedad? Y esto es porque Dios ha predispuesto todo lo necesario para permanecer y estar en Él. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. Él provee todas las cosas. Y así, terminando Pablo este saludo en el que nos bendice, provee el Señor gracia y paz. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia, entonces, de nuestro Señor, de Dios, se ha manifestado por la obra gloriosa de Jesucristo. Se ha manifestado a nosotros esta fe salvadora, que también la proveyó Dios. Todo esto nos llevó a la reconciliación con el Creador, con el Dios del universo. Por lo tanto, hoy podremos decir que tenemos paz para con Dios. Pero no por mérito propio, no por ser unos legalistas, no por decir, bueno, yo cumplí aquí en ABC y me he ganado, por lo tanto hoy día tengo paz para con Dios. No. Hoy día, por la gracia y misericordia de Dios, porque Él nos miró con ojos de misericordia y a través de Jesucristo hemos sido libres de pecado, entonces tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos concluir algunas cosas para terminar. 1. Así como el apóstol fue llamado para salvación, para vida eterna, apartado
en su caso para ser apóstol, cada uno de nosotros hemos sido conocidos por Dios para elección divina, elección soberana. Por lo tanto, sintamos esa seguridad que hemos sido apartados para Dios y hoy día somos sus hijos. 2. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús es el quien se hizo carne. La historia de la Biblia la encontramos en los evangelios. Él habitó en medio nuestro. Se manifestó en debilidad. ¿Por qué uno dice esto? Se manifestó en debilidad. Sí, en comparación con los poderes de la época, Jesús no era un emperador como muchos lo esperaban, un político, ¿no es cierto? Que en ese sentido Él tomara decisiones, no. Él vino a predicar la buena nueva de salvación y vida eterna. Dijo, mi reino no es de este mundo, no tiene que ver con este tipo de poderíos. Por lo tanto, frente a los poderes humanos, Él se presentó en debilidad. Y así llegó hasta el minuto y la hora de su muerte, en que fue crucificado como un malhechor. Pero lo glorioso de eso fue que fue resucitado en victoria. Y toda autoridad le fue dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad. ¿Podemos entonces temerle a alguien? Es cierto que vivimos en un mundo de maldad. Y hay cosas que tenemos que vivir y pasar como cualquier ciudadano. Es cierto. Enfermedades, problemas de la vida cotidiana. Pero hay personas que quizás han querido explorar en el mundo del ocultismo, en ese mundo donde trabajan las tinieblas y quizás muchas veces han querido un mal para usted, pero en ese mundo el Señor reina. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. La palabra del Señor nos muestra un caso para ilustrarnos. Cuando Balaán fue contratado para maldecir al pueblo de Dios por Balac, un rey malo que quería destruir al pueblo de Dios. Balaán, que era un brujo. Dios tomó esa situación, ese mal que él quiso hacer al pueblo de Dios, ¿y en qué lo transformó? En bendición. Y eso usted lo puede ver en el libro de Números, capítulos 22, 23, 24. Hablan de este hecho. Muestran la soberanía y el poder de Dios. Y finalmente, la gracia de Dios está provista para nuestra salvación. Y eso debe a nosotros dejarnos tranquilos. Dios ha provisto todo lo necesario para escuchar el Evangelio. Dios ha tomado todos los instrumentos y todas las personas para que la voz de Dios llegue al corazón de un escogido, para que las personas puedan recibir y ser provistas de esa fe salvadora para creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, esa capacidad que provee Dios para el arrepentimiento, para arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar nuestra forma de vivir, nuestra conducta de vida. Dios ha dispuesto todo, absolutamente todo, en este nuevo nacimiento para caminar por buenas obras, las cuales el Padre, desde antemano, Él las preparó para que nosotros anduviéramos por ellas. Por lo tanto, esto a nosotros nos debe dar tranquilidad, que todo ha sido provisto por el Señor. Y yo quiero terminar con una lectura bíblica. Por favor, abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 35, versos 2 al 8. Quiero compartir con usted, porque uno podría decir, bueno, en realidad yo soy limitado para entender la palabra de Dios. Soy limitado para tener esa comprensión tan acabada que quizás otros hermanos en Cristo la tienen. No importa. El Espíritu Santo va a proveer lo necesario para que usted camine por el camino de santidad, para que sea un testimonio para los demás. Y yo quiero que en esta hora usted
conmigo lea estos versos, Isaías 35 del 2 al 8. Quiero que lo lea conmigo, a voz alzada, porque esto es glorioso, lo que el Señor nos da en esta palabra. Y este es un sello, es una palabra que nos debe dejar tranquilos, que Dios proveerá todo lo necesario para transitar por este camino de santidad hasta que Él venga. Dice así: florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decidlos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, escuche, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque el Señor conduce y guarda nuestro camino hasta que Él venga. Este camino de santidad por el cual tenemos que transitar. El Señor bendiga su palabra.